Sean todos bienvenidos a este programa. Con Paz en Armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que nos acompañan. Es un placer iniciar su programa con Paz en Armonía. Estamos agradecidos con Dios por su bondad, por su misericordia, por su amor, porque Él es bueno y Él es bueno todo el tiempo. No hay momentos buenos o malos en nuestras vidas, porque Dios es bueno todo el tiempo. Nuestras vidas siempre están bendecidas y cuidadas por Dios. Así que cada uno de nosotros, con corazón agradecido, le damos gracias a nuestro Dios por este año que comienza. Este es nuestro segundo programa del año. Estamos muy contentos y el día domingo, salió nuestra misionera, salió Lili para España, ya está en casa, ya está bien. Les pedimos la mantengan en sus oraciones, les pedimos sigan orando por ella. Está haciendo muchísimo frío por allá, pero estamos muy contentos. Arlene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ay, hola, muy bien, Paz, muy bien, muy contenta aquí de que, bueno, pues un martes más y bueno, bien gozosas, ¿no? Porque disfrutamos la semana que estuvo Lili, la verdad es que la disfrutamos y bueno, fue increíble este tiempo. Siempre es un refrigerio, Paz. Sí, ¿verdad? Claro. Dios nos ama, nos cuida, nos bendice, nos ayuda y siempre estamos agradecidos con el Señor por su bondad, por su misericordia. Y pues les pedimos que nos apoyen en oración por nuestra misionera para que el Señor la cuide, la guarde y que pueda desempeñar su labor con gozo y con alegría. Mucha gente nos preguntó, Arlene, que si había estado todo bien con su regreso, porque había noticias de muchísimos problemas en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Y qué crees? Que efectivamente Caótico. Fue un caos. Bueno, yo no sé si ya se arreglaron los problemas o continúan, pero lo que es el sábado tuvimos que ir al aeropuerto para su prueba de PCR, porque España la pide para poder entrar. Entonces, ¿qué crees? Que hicimos una fila como de hora y media para que ella pudiera llegar al mostrador a hacer su check-in, porque no se lo permitía la computadora, el sistema en línea. Es pobre sistema también, ¿no? Estaba todo saturado, sí. todo saturado. Y entonces hicimos una fila como de hora y media para que ella pudiera llegar al mostrador y de ahí una vez hecho el check-in, de ahí tuvimos que pasar a las pruebas de PCR de los laboratorios que están autorizados, ¿no? Ahí mismo en el aeropuerto. 2 horas de fila y con el temor de que no llegara a tiempo el resultado de la prueba, porque como es PCR, no es prueba rápida de antígenos, es una PCR completa. Entonces, todos los laboratorios diciendo que eran por lo menos mínimo 12 horas para entregar resultados. Y de hecho, en los laboratorios acá afuera del aeropuerto son 24 horas. Pero a ella no le alcanzaban las horas para poder llegar a España. Le faltaba horas con una PCR vigente. Pero, ¿qué creen? Todo estuvo perfecto, aparte de la situación de las filas, no tuvo ningún contratiempo. El domingo llegamos al aeropuerto temprano, su vuelo salía a las 9 de la mañana, pues estuvimos ahí a las 5 para que pudiera documentar bien. Todos desmadrugados, desvelados, y luego cansados. Con el frío, de hecho ahorita hace un poquito de frío. Por eso nos ven así medias abrigaditas, porque sí.
A mí me gusta el frío. Sí, la verdad mucho. que sí, este clima es mucho de agradecer, Paz. Sí, la verdad. Nada más que les pedimos oraciones por nuestra misionera porque en España el clima es muy, muy Extremoso. extremo y ahorita está haciendo muchísimo frío. Pues gracias a Dios salió con bien, a pesar de la desmadrugada y de las carreras y de todo, salió negativa su prueba de PCR, gracias a Dios. Llegó con bien, sin ningún contratiempo y estamos contentos. Así que, ¿cómo ves, Arlene, el inicio del año? Contentas el inicio de año con nuevos proyectos, ¿verdad? Nuevos objetivos y bueno, siempre en oración con el Señor para que esos propósitos que Él tiene ya preparados para nosotros sean cumplidos. Se Entonces, puedan es que cumplir. hay que estar bien pegaditos con el Señor y bien atentos a su voz. Así es. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy, muy interesante, Sí. muy interesante. Es Que a un tema todos nos compete. que me encanta, a mí me encanta y voy a hablar de este tema desde mi corazón, porque es algo que ha llenado mi vida, que ha hecho una diferencia en mi persona. Y yo le doy gracias, muchas gracias a Dios por esta bendición. Así que no se desconecte, quédese ahí acompañándonos a través de su pantalla, a través de su computadora, su celular, porque el tema de hoy va a ser de gran bendición para todos nuestros radioescuchas. Y vamos a hablar de la pertenencia. ¿Qué es la pertenencia? La pertenencia es algo que últimamente los psicólogos han estado trabajando o manejando para poder determinar la personalidad, la identidad de los individuos y están comentando que la pertenencia es algo que tiene que ver primero con la percepción propia y con la conducta del grupo social en donde nos manejamos. Porque pertenencia significa, como su nombre lo dice, pertenecer. Sentir que pertenecemos a un lugar, que pertenecemos a un grupo, que pertenecemos a algo o a alguien. Hay psicólogos, Arlene, fíjate, Sí. que comentan que el sentido de pertenencia es algo peligroso porque se piensa que la pertenencia tiene que ver con los objetos y que no podemos cosificar a un individuo para decir que es de nuestra propiedad. Sí, claro. Y eso es correcto. Ujú. Efectivamente, nadie puede ser dueño de alguien. Es lo que le iba a comentar, la pertenencia puede ser tóxica. Muy tóxica, ¿no? En el sentido de no entender a qué se refiere la parte correcta de lo que es pertenencia. Entonces, cuando decimos, es que tú eres mía o mío, hay que tener una correcta comprensión de lo que es pertenencia para poder verdaderamente manejarnos en el lado correcto, en el lado Claro. positivo, en el lado adecuado. Porque si nosotros no entendemos esto, vamos a tener problemas porque viene la cuestión tóxica y entonces personas piensan que se pueden adueñar de otras personas. Claro. Ese no es el sentido que vamos a manejar aquí. No, y eso es totalmente, pues, enfermo, ¿no? Y totalmente malo, totalmente malo. No le perteneces a otra persona, ni ninguna persona te pertenece a ti. De hecho, hablar de pertenencia tiene que ver con tocar muchos temas, subtemas, digámoslo así, que nos producen problemas de salud mental. Entre ellos está personas que no pueden superar duelos de pérdida ni separaciones, porque en su mente estaba el pensamiento de decir es mío. Es mío. Y sí, todos decimos mi esposa, mi esposo, mis hijos o mi hija, mi hijo, mi casa, mi carro, en el sentido de delimitar la relación cercana que tenemos con nuestro esposo, esposa. Sí, es mi esposo porque es con el que yo me casé. Yo no he es esposo como de otro. mi señora,
Digo, soy un poquito... Pero pues es Pero, pues, cuestión así de se dice, cultura. ¿no? En Ajá. provincia es muy normal. De hecho, si tú vas a Colombia, te va a llamar mucho la atención que entre esposos se hablan de De usted, usted. sí, Es, claro. y me encanta el tonito de los colombianos. Tienen un tonito muy tierno, hablan muy bonito, Ajá. a mí me gusta. Y a todos los profesionistas le dicen doctores. Ajá, en A todos Colombia, los, ajá, en ajá, Colombia, a todos. son doctores. Sí, sí. Aquí, digamos, serían licenciados, porque Ajá. son las O ingenieros, licenciaturas. ¿no? Las licenciaturas, por ejemplo, mi hija es licenciada en diseño gráfico, tu hija es licenciada en enfermería. Así O sea, es el nivel correcto. educativo es ser licenciados, en Colombia son doctores. Y bueno, el punto de decir es mi esposa, es mi esposo, pues es un asunto cultural y de aclaración. Pero, cuando utilizamos el posesivo para decir mío o mía en el sentido de propiedad y que no, esa persona dejó de ser persona a mis ojos y se convirtió en una cosa, O una propiedad, la sí. cosificamos a los hijos, cosificamos a la pareja. Entonces pensamos que son objetos y entonces nos pertenecen. De ahí vienen los celos obsesivos, Y patológicos. por ejemplo, en las separaciones, pastora, también así como que la mamá, son mis hijos. Y el papá, no son mis hijos. O sea, también ahí Ay, es sí. algo muy tóxico, ¿no? Y se corre el riesgo de cosificar a los hijos. Claro. No son objetos, no son cosas, son personas. Y aunque sí son mis hijos en el sentido de que yo los tuve Biológico, en el sentido biológicamente, no son míos en el sentido de pertenencia. Porque qué triste es cuando se juega el juego del poder utilizando a los hijos Claro. como arma o como para atacar, ajá, para conmiserarse, para todo. así es. Eso no es. Bueno, volviendo al punto. Ceci, bienvenida. Hola, Ceci. Nos Te apareció extraña, aquí. estos 5 minutos te extrañamos. Nos apareció. Sí, perdón por la tardanza, pero había cosas que hacer. Sí. Estamos hablando, Ceci, de lo que es la pertenencia, el sentido de pertenencia. Y comentábamos precisamente algo acerca de este tema, diciendo que la pertenencia nos ayuda a tener una percepción propia de cada uno de nosotros. Y también nos ayuda a entender el grupo social en donde nosotros nos movemos. Por ejemplo, somos mexicanos, nacimos en México, tenemos un sentido de pertenencia patriótico. ¿Sí? Amamos nuestro país con todas sus dificultades, con todas sus problemáticas. México es nuestro país y cuando tenemos la oportunidad de salir al extranjero, ay, nos sentimos tan orgullosos de decir soy mexicana. Y más si portas alguna artesanía en tu ropa o en algún objeto, la gente inmediatamente dice, qué lindo tu vestido, qué lindo sombrero, qué lindos sandalias. Sí, son mexicanas. Eso nos da identidad patriótica, ¿verdad? Sí, cómo no. Y bueno, también pertenecemos a la familia en donde nacimos. Somos los Gómez, los Pérez, los Cancino, los Domínguez, los Medina, los González, los Hernández, los Parra. Y eso nos da un sentido de pertenencia. Tenemos una familia a la que pertenecemos. Por esa razón, cuando las parejas, las familias adoptan niños, hay que ayudarles a trabajar su sentido de pertenencia, porque ellos sufren una herida profunda de abandono y obviamente esa sensación de no pertenecer. Y esa sensación de no pertenecer causa un sentimiento de
como si estuviéramos volando, como si no pudiéramos aterrizar, como si no fuéramos parte de nada, como si no existiéramos, como si fuéramos invisibles. Inclusive como si estuviéramos hasta rechazados, ¿no? Por eso sí, es ¿Verdad? una situación completa de abandono y de rechazo. Entonces se debe trabajar en los niños adoptivos esa situación de pertenencia, que ahora pertenecen a una familia, pertenecen a un núcleo social y bueno, yo con todo mi corazón hago un llamado a todas las parejas, no solamente a las que no tienen hijos, sino a las que aún teniendo hijos tienen un corazón tan grande que pueden incluir a otras personas en sus familias. Y el adoptar es una bendición enorme, es un regalo increíble. Investiga acerca de la adopción para que le des sentido de pertenencia a alguien que está sufriendo abandono y está sufriendo esa sensación de no pertenecer a ningún lado o a nadie. Fíjese que en eso les quiero platicar algo. Hace poco me enteré de una pareja, amigos, bueno, más bien pacientes, ¿no? Muy, muy padre ese caso, de verdad que me enterneció tanto porque esta chica, bueno, pues no podía tener hijos y bueno, pues se puso a orar, ¿verdad? Y le dijo al Señor que quería un niño, una niña y todo. Entonces fue a una casa hogar y había una bebé, ¿no? Una bebé, ella quería una bebé desde muy pequeñita. Bueno, ok, ella hizo el trámite, pero ahí le dijeron, ¿sabe qué? Pero viene con una discapacidad. Entonces, el novio, esposo, le dijo, ¿sabes qué? No. Y queremos un bebé sano, ajá, y le bonito. Dijo, y le dijo ella, pero es que ese es el que el Señor nos está dando, ya me dio revelación. Pues el chico dijo no y bye bye. Y la muchacha dijo no, esa niña me la dio Dios a mí y si Él nos dejó, yo me voy con la niña. Pues es mamá soltera con la niña, una niña con discapacidad, que no es su hija, pero que la es cuida hija del tanto. corazón. Imagínense, Sí. o sea, qué corazón tan grande por elección, pero el decir, bueno, ¿puedo tener hijos? O sea, si no puedo tener hijos, mínimo quiero uno sano, ¿no? No. Y yo te voy a preguntar algo, Híjole. Arlen. Cuando estabas embarazada de tus hijos, tú tienes 3, Ceci tiene una, yo tengo una. Cuando estábamos embarazadas de nuestros hijos, dijimos, pero si viene con un problemita, o viene feíta, o viene Enfermita. enfermita, como le llaman, ¿no? Porque así le llaman. entonces no la quiero. ¿Pensamos así? No, ¿verdad? No. Entonces yo no entiendo por qué las parejas que adoptan piensan que van a ir a adoptar a un bebé como si fueran a comprar una mascota en una Exacto. tienda de mascotas. Este me gusta, este tiene bonita carita, este tiene bonito color, este tiene esto, aquello. No, a los hijos los amamos y nos enamoramos de nuestros hijos desde antes de conocerlos. Son citas a ciegas. Son citas a ciegas. Hasta el momento en que nacen y el médico nos lo enseña, nos la enseña ahí de cabeza llorando, hasta entonces es cuando las que somos mamás lo revisamos, pero sí meticulosamente en una pasada de la vista, le contamos los deditos, le vemos sus ojitos, si tiene el cabello chino y demás. Bueno, el sentido de pertenencia tiene mucho que ver con nuestra autoestima, porque el sentido de pertenencia se absorbe del medio en donde vivimos, se absorbe del lugar en donde estamos y ese sentido de pertenencia se produce de manera consciente. Esto nos da seguridad. Antes de eso, me deja leer un comentario que es ¿Sí? acerca de lo de la adopción, para que no se nos pase. Dice, hay padres, Carlos Estrella,
hay padres que se plantean adoptar porque son personas muy concienciadas con la situación de los niños que están esperando que se les asigne una familia. Esto suele deberse a que han tenido experiencias cercanas a casos de adopción, han sido niño adoptado, conocen ejemplos de amigos o familiares, trabajan de forma directa con la infancia, conocen otros países u otras realidades más duras. El haber visto de cerca la situación difícil de muchos menores que son dados en adopción y otros modelos de familia hace que yo mismo me pueda plantear esta opción de cara a formar la mía propia. Así es. Sí, es algo muy importante que tú cheques cuál es tu entorno y cuáles son los pensamientos que tú tienes con respecto a la adopción. Bueno, un día vamos a volver a tocar este tema porque ya lo tocamos, incluso tuvimos por Zoom invitados especiales con respecto a esto, pero como es un tema vigente, lo vamos a tomar en consideración para este próximo año. Estamos tocando de sesgo el tema de la adopción porque estamos hablando del sentido de pertenencia y que el sentido de pertenencia es una bendición que viene de parte de Dios que nos ayuda a tener seguridad en nosotros mismos, a aumentar nuestra autoestima y a reforzar nuestro sistema de creencias y viene a aumentar la cuestión de nuestras costumbres y de nuestra cultura, porque también es un sentido de pertenencia. ¿Qué pasa con una persona que se muda a otro país donde no es su cultura, no es su idioma, no es su forma de pensar, su forma de vivir, comen diferente, visten diferente, piensan diferente? La persona sufre un choque transcultural precisamente por eso, porque deja su sensación de pertenencia de su país para entrar a uno nuevo. ¿Y qué sucede? Yo lo veo con mi hija. Mi hija tiene 6 años viviendo en España. Ella viaja con sus maletas vacías de España a México, trae 3, 4 cositas en una maletota gigante. Y se va con la maleta que ya no sabe qué quitar para poder dar el peso exacto. Pero ¿qué creen que se lleva? Dulces. Comida, cosas de comida, dulces. Bueno, el dulce de cajeta no falta, todo lo que tenga con chilitos y todo eso. Comida muy mexicana, por ejemplo, ella lleva achiote, lleva ese tipo de condimentos, moles y todo eso, porque no puede desconectarse de su cultura, no puede desapegarse de su estilo de comida y todo. Y gracias a Dios que puede hacerlo, pero por ejemplo, una persona que está en un refugiado, por ejemplo, no puede traer su país nada, llega. No puede traer nada de su casa. Claro. Y la gente que está pasando por esa situación de ser migrante y de ser un refugiado, qué terrible desapego en cuanto a su sentido de pertenencia. Llega el momento en que no eres ni de aquí ni de allá. Ni de allá. ¿Y sabe qué pasa? Aparte del reto del idioma, del contexto cultural y demás, también está el reto de que la gente te acepte. Ah, claro. ¿No? Y yo creo que ese es más fuerte aún, ¿que no? Así es. Y bueno, por ahí dicen que el sentido de pertenencia es un sentimiento, es algo profundo, interno, de identificación con algún grupo específico que puede ser incluso desde una escuela donde estudiaste, un equipo deportivo, una institución, en este caso tu familia, el apellido de tu familia, etcétera. Pero el sentido de pertenencia tiene que ver con una necesidad humana. ¿Saben ustedes cuál es esa necesidad humana, chicas? Sí, de hecho me sorprendió tanto el saber que según un psicólogo llamado Maslow, dice que es la tercera apenas, o sea, la tercera, de las más importantes. Exactamente, después de la fisiológica y de la seguridad, viene esta, o sea, ¿no? Es tan importante. Sí, este sentido de pertenencia tiene que ver básicamente con la necesidad humana de filiación, es decir, de afiliarme, de pertenecer, de ser parte, de sentirme
que no soy un ente aislado. Por eso, del filos, Sí, de Filial, filial, filos. de amigo, De de cercanía, amistad, ¿no? de cercanía, de Ajá, amor, sí, sí, de sí. estar ahí. Sí, esta necesidad humana de afiliación es la que nos menciona Arlene con respecto al psicólogo, a este hombre importante, a Maslow. Maslow. Y este sentido de pertenencia se lleva a cabo cuando la persona siente que forma parte de algo más grande que ella misma. Por eso cuando un bebé crece en tribu, y me refiero a tribu, a un contexto de familia en donde hay abuelitos, hay adultos, que son los papás, los tíos, etcétera, los abuelitos que son los viejitos, o no tan viejitos. Eso le iba a decir, nosotros no, ¿eh? Yo soy abuela, pero no soy viejita. Pero hay otros abuelitos mayores que yo que sí ya son viejitos. Entonces, cuando un bebé crece en ese contexto de tribu, donde hay viejitos, no tan viejitos, Hermanas, adultos, jóvenes, donde adolescentes. tiene hermanos, hermanas, primos, tíos, en fin, que ve personas, hombres y personas mujeres, de diferentes edades, con diferentes roles, porque hay estudiantes, hay amas de casa, hay empleados, hay profesionistas, y cuando el bebé crece en ese contexto de tribu y ve a toda la gente que le rodea, no tiene problemas de identidad, porque percibe perfectamente cuál es su sexo, cuál es su rol, cuál es su función, su ¿no? función dentro de la familia. Y cuando en la familia se le reafirma constantemente, se le ama, se le cuida, se le apapacha, se le ayuda, ese bebé, ese niño, esa niña va creciendo con una seguridad en sí mismo impresionante. No le tiene miedo a ir a la escuela, no le da miedo. Porque ve a sus hermanos, a sus primos, que todos los días se levantan y se van a la escuela, los acompaña incluso, va con sus padres a dejar a los otros hermanos a la escuela, ve el tipo de actividades y de conducta que desarrollan sus hermanos, primos más grandecitos, adolescentes, jóvenes. Entonces no le tiene miedo ni a la primaria, ni al kinder, ni a la secundaria, ni a la prepa, ni a la universidad, porque para ella es algo tan normal ir a la escuela, ir a la universidad, se identifica con las amigas, los amigos de sus hermanos y primos, sus tíos, sus tías, son de otra edad, son contemporáneos de sus padres, y ve la relación que hay entre sus padres con sus hermanos, con sus tíos, y dice, es normal que haya una buena relación con mis hermanas, mis hermanos, cuando nosotros crezcamos y tengamos nuestras propias familias, nos vamos a llevar bien. Claro. El amor, el cariño, el cuidado para los abuelos, para los bisabuelos, porque ahora ya hay muchos abuelos muy jóvenes. Y eso es bien interesante, bien hermoso, porque es como que el encuentro de dos generaciones. Por ejemplo, yo lo veo con mi hijo, ¿no? Ahorita no está mi mami aquí, pero cuando estaba mi mami, pues el cuidado que ella le tiene a él, ¿verdad? Pero a su vez él a ella. Ah, claro. Entonces, eso de decir, yo tengo mi abuelita y mi abuelita, pues ya a lo mejor se puede caer, mejor la acompaño. O yo me acuerdo perfecto cuando decía, hijo, ¿me traes mi agua? Y todas las noches mi hijo le decía, mami, porque le dice mami, ¿te llevo tu agua? Sí, hijo, o sea. Era ya como algo que de su corazón nacía en el cuidado para su abuelita. A mí me pasó con uno de mis sobrinos, me causa risa porque en una ocasión fuimos mi mamá y yo de visita a casa de mi hermana, y uno de mis sobrinos pequeños tendría como unos 5 añitos, y entonces un día le dice a mi mamá,
o sea, a su abuela. Le dice, ¿por qué no te vas por esta calle derechito, derechito hasta tu casa? Y voltea a mi hermana y se le queda viendo. Le dice, óyeme, ¿por qué le dices eso a mi mamá? Y entonces abrió unos ojos grandotes y se le queda viendo y le dice, ¿es tu mamá? Lo que pasa es que no había mucho contacto porque pues mi hermana vivía en Ciudad Obregón, Sonora, y nosotros acá en la Ciudad de México pues no nos veíamos, pero yo creo que a él se le había olvidado quién era esa señora que de repente iba de visita a la casa, ¿no? Y le dice, ¿es tu mamá? Y le dice, sí, le dice, yo también tengo mamá. Y es ella. Y ella es mi mamá, así como yo soy tu mamá. Al pobre niño nunca le habían explicado esas relaciones familiares. Y entonces... Solo veía a la viejita que regañaba, sí, ¿no? llegó a ver a la viejita que llegaba ahí a tomar decisiones y a mandar en algunas cosas y decía, ¿y esta señora quién es? ¿No? A partir de ahí le decía, mamá, dame unas uvitas para llevárselas a tu mamá. Y dame agüita para llevarle a tu mamá. O sea, no se le quitaba el tu mamá porque fue lo que le impactó, Sí, que, claro. que su mamá tenía tenía mamá. Ujú. Entonces, necesitamos explicarle a nuestros hijos el sentido de familia, Ujú. de la pertenencia a la familia. Ojo, un día hablaremos de las familias muégano, que son muy tóxicas y vamos a tener que hablar de eso, pero el sentido de pertenencia a una familia es sano, es correcto para Claro. el buen desarrollo emocional de todos los integrantes de la familia, especialmente los niños, los adolescentes. Hablando de este rubro de los niños, es bien importante porque, bueno, hasta ellos, por ejemplo, tú le preguntas a un niño, ¿no? ¿En qué grado, si les ha pasado, ¿en qué año vas, hijo? Ah, voy en segundo B. O sea, ellos Sí, ya saben que hasta son dicen que es segundo B. el B o el A. Ajá. O sea, Sí, pertenecer, ¿no? ellos pertenecen a un grupo en la escuela, pertenecen a una familia, pertenecen a diferentes organizaciones que son importantes. Por ejemplo, para que una persona pueda adquirir nuevos valores, pueda adquirir creencias, actitudes y formas de actuar, tiene que tener un sentido de pertenencia, porque ¿de dónde aprende si no es de la familia, de la escuela, del país en donde vive, del núcleo en el que se mueve? Y bueno, la familia en la fe, la familia en la fe, de tu congregación, de tu comunidad de fe, juega un papel muy, muy importante para crear el sentido de pertenencia. Ujú. Entonces, de eso vamos a estar hablando también, porque es uno de los principales elementos, de los principales elementos de lo que hace a un creyente fiel, Así es. el sentido de pertenencia. Aquí dice la hermana Gloria Castro, dice, el ir a la iglesia les ayuda mucho a los niños a ir a la escuela. Así es. Y yo sé que Gloria Castro tiene una experiencia, un testimonio increíble con su nieta, porque su nieta primero llegó a la iglesia y luego fue al kinder. Entonces, ella decía que la escuela de allá no le gustaba tanto porque no cantaban alabanzas ni daban ofrenda. Ella quería que fuera exactamente igual que como Que acá. como en la iglesia. Ella quería cantar alabanzas y siempre quería llevar su ofrenda a la escuela. Y le decía su mamá, su abuelita, no, ahí no, pero ¿por qué no? Decía, ¿por qué no? Porque esa es la escuela. Ella asociaba maestros, salón, amiguitos, compañeritos y todo, y pensaba que era lo mismo. Así que, bueno, ¿qué es la pertenencia? Para empezar, la pertenencia existe desde el nacimiento, desde que nacemos, la interacción que tenemos con los demás, en primer lugar con nuestra familia. Eso es determinante en toda nuestra infancia.
pero conforme vamos creciendo, vamos perteneciendo a otros grupos, vamos teniendo afinidad a ciertas amistades o compañeros, etcétera. Pero es importante entender que el sentido de pertenencia es una necesidad humana. Háblanos un poquito, Ceci, de esta necesidad humana. Pues cuando yo pertenezco a un lugar, me siento parte de ese lugar y entonces no tengo por qué buscar otros lugares. Por ejemplo, si yo tengo mi familia y en mi familia mi mamá, mi papá, mis hermanos cubren esta necesidad, yo no tendría por qué ir a otro lugar a buscarla y buscarme otro papá, otra mamá u otros hermanos, otra familia. Fíjese que esto es muy, muy interesante porque yo vengo de una familia de 5 hijos, somos 5, soy la segunda, la mayor de las mujeres. Sin embargo, mi papá me consintió tanto que hizo que mi mamá me relegara un poco y ella tomara como A los demás como más hacia su resguardo. Cuando mi papá muere, bueno, pues esto nos acabó, ¿verdad? Continuó. Claro. Entonces yo decía, pero es que, ¿por qué? Y bueno, finalmente pasa, me caso, tengo entonces al esposo, pero siempre me faltaba ese sentido de pertenencia. Yo estoy segura. En la casa, en tu familia. En mi familia, aún en la familia con mi esposo, me faltaba ese sentido de pertenencia. Y así pasaron muchos años. Cuando yo llego a Cristo, y empiezo a tomar el discipulado, dice Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré al que te bendijere, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un versículo que nos aprendemos aquí en el discipulado. Cuando yo leí ese versículo y lo hice parte de mi vida, yo sabía que yo era de aquí y que este era mi lugar y que Dios me había hecho ser parte de este espacio. Entonces, el evangelio no ha sido fácil. Nunca nada lo es. fácil. Y no Ni va a para ser nadie. nunca Ni lo va a para ser. nadie. El real evangelio. Exacto. El continuar perteneciendo a Iglesia Cristiana Vida Nueva ha sido subidas y bajadas, pero esta palabra sostenido. a mí me sostiene, porque me dice que Dios me puso aquí Así me es. va a bendecir, ¿sí? Va a maldecir a los que me maldigan. Y serás de bendición. Sí, y yo voy a ser de bendición para otros. Y que Él es el único. Entonces, eso me hizo pertenecer a Él, pertenecer a este lugar, pertenecerle a mis pastores, ¿sí? Y pertenecer a toda la iglesia como tal. Exacto. Eres parte de. Exacto. Recordemos que hablamos de pertenencia para los que se acaban de conectar, no como cosificar a las personas pensando que son objetos y que pueden convertirse en objetos de nuestra propiedad o Sí, nosotros ser objetos de la propiedad de otros. No, estamos hablando del sentido de pertenecer Así es. a un grupo. En este caso, Ceci menciona pertenecerle a Dios y pertenecer a su congregación, Así pertenecer a este grupo, a esta comunidad de fe. Sí. Entonces, bueno, pues este sentido de pertenencia dijimos que existe desde que nacemos. Es un sentido de pertenencia que es una necesidad para todos nosotros. Y este sentido de pertenencia nos expone a nuevas ideas. Es decir, yo puedo pensar como yo quiera o como yo pueda, pero cuando yo me relaciono contigo, que pertenecemos a esta comunidad de fe, que pertenecemos a este grupo de núcleo 180, Que pertenecemos a Compás en Armonía. que pertenecemos a este programa, que somos el equipo del programa de Compás en Armonía, esto nos puede ayudar a cambiar o a hacer crecer nuestro sentido de la vida. Así Porque es. nos exponemos a ideas de otras personas, a otras ideas nuevas
que decimos, yo nunca hubiera pensado eso. No, ni hacer cuanta cosa, ¿no? O sea, yo he hecho desde hace casi 20 años cosas que jamás imaginé hacer. Porque se han cambiado tus valores. Por supuesto. Has cambiado tus actitudes Así y es. has probado experiencias totalmente nuevas. Así es, Te has así es. arriesgado a cosas. De repente, las primeras veces que estábamos aquí sentadas, si ustedes ven los primeros programas, estábamos medio acartonadas. Sí. De que, ay, por favor, yo no sé, yo no puedo, esto no es lo mío, esto es complicado, esto es difícil. Y bueno, hay que vencer la resistencia Por y supuesto. hay que aprender a probar nuevas. nuevas experiencias. Así es. Arlene, háblanos un poquito del efecto sobre el autoconcepto que produce el sentido de pertenencia en cada persona. Híjole, eso es bien importante porque es vital. ¿Qué piensa en este sentido? ¿Qué piensa la otra persona de mí? O los demás, los cuando es demás un de grupo. mí, ¿no? Cuando es un Ajá. grupo, los demás de mí. Decía Ceci, cuando yo llegué, ¿verdad? Al grupo, aquí a la comunidad y todo, pues sí te adaptaste, pero de momento y al principio, mientras te iban conociendo, ¿qué pensaban los hermanos de ti? Eso es bien importante para poder formar una identidad. Es importante en todas las edades, pero es Claro. mucho más importante y es vital que esté presente eso en la adolescencia y en los jóvenes. De ahí es donde vienen las fallas en la identidad. Del autoconcepto, lo que yo tengo, cómo me veo en el espejo, porque los demás, ¿qué piensen de mí? Por eso la necesidad de los jóvenes de pertenecer a grupos, pero a veces, bueno, pues son Eligen grupos mal. erróneos, ¿no? Eligen mal. Eligen grupos que no los Valoran. valoran o que no los ayudan a ser mejores personas, desarrollarse. que no les ayudan a sacarle provecho a todas sus habilidades, a todas sus capacidades, sino que son personas que abusan emocionalmente de ellas y bueno, abusan en otros sentidos Inclusive también. en el mismo grupo hacen Ajá. bullying a uno Ah, o dos sí, personas, sí, ¿no? eso es complicado. Así Así es. que el efecto sobre nuestro propio autoconcepto es muy importante cuando hablamos del sentido de pertenencia. Ahora, cuando nosotros tenemos un sentido de pertenencia claro, vamos a tener confianza en nosotros mismos, Claro. porque sabemos que nuestras ideas, nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, etcétera, están respaldadas por el grupo al que pertenecemos, ¿verdad? Y que eso hace que creamos muchísimo más y mejor en nosotros mismos. Cuando te dicen, échale ganas, tú puedes, aquí estamos para animarte, para ayudarte. En nuestra comunidad de fe, cuando decimos, voy a orar por ti, o vienes con una necesidad y oramos por ti y te damos palabras de aliento, de ánimo, eso aumenta tu autoconfianza, tu confianza en ti mismo. Y entonces te das cuenta que en el grupo al que perteneces, a tu iglesia, a tu comunidad de fe, hay personas que tú admiras. Y cuando admiramos a alguien de nuestro grupo de referencia, nos sentimos validados por ellos cuando nos echan una porra, cuando nos dan impulso, aliento, cuando te dicen, tú puedes, a ver, échale ganas, no te desanimes, a ver, vas por lo que sigue, y tú dices, ay, no puedo, no. Ándale, sí, casi te avientan a la alberca para que te des cuenta que sí puedes. Ya que lo lograste, dices, ¡ay, sí pude! Sí pude y no fue tan complicado. Sí me costó trabajo, pero no fue tan complicado. Entonces eso aumenta tu confianza. Por otro lado, cuando nosotros tenemos un correcto sentido de pertenencia, eso nos ayuda a ver los aspectos negativos de nosotros mismos. Cuando alguien nos dice, oye, eso que estás haciendo te puede hacer daño, eso que estás haciendo no es lo mejor para ti, ten cuidado, etcétera. Entonces, cosas que antes se podrían volver peligrosas para nosotros, las podemos resolver, las podemos cambiar a tiempo y sabemos que hay gente que nos ama y que está preocupado por nosotros. Difícilmente, aunque sí lo hay, difícilmente
la gente que nos ama, de nuestra propia familia, de nuestra propia comunidad de fe, nos va a decir cosas negativas o nos va a impulsar a cosas que nos dañen. Y si Claro, tú te sí. percatas que alguien de tu familia o de tu iglesia o de tu círculo de amistades te trata de jalar hacia lo malo, dice la palabra, no lo consientas. Cuando los pecadores te quisieren jalar hacia su pecado, hacia su estilo de vida, dice, no lo consientas. No, nunca estés de acuerdo con eso. Busca siempre gente que te anime a ser mejor persona, que te anime a buscar a Dios. Paz, en este sentido me viene a la mente los discípulos. Ujú. O sea, el grupo, ¿verdad? Pero siempre, por ejemplo, Judas siempre tuvo como en actitudes como que no eran del grupo, ¿no? Así como que, ¿por qué gastó eso perfume? ¿Por qué si lo podemos utilizar? O sea, siempre tuvo un corazón diferente al de los discípulos, ¿no? Ajá. Entonces, la parte que usted dice, dentro del grupo también tenemos que tener Y cuidado. de la familia. Y de la familia, ¿no? Sí, sí, Tenemos sí. que tener ahí estar alerta, porque nuestro grupo de referencia o las personas de nuestro grupo de referencia nos van a impulsar a lo bueno si verdaderamente es un grupo correcto y te aman y tú les amas. Nunca, y esto es algo que nosotros como pastores en nuestra congregación enseñamos, nunca te vamos a pedir algo que nosotros no estemos primero dispuestos a hacer. Y en segundo lugar, jamás te pediremos algo que vaya en contra de tu propia individualidad o tu dignidad. y tu dignidad. Así es. Porque jamás lo haríamos, porque Dios nunca nos pide nada que trastoque nuestra identidad y nuestra individualidad. O sea, no somos personas hechas en serie, donde todos seamos igualitos, somos artesanía, ¿sí? De Dios, mano de obra calificada, en donde Dios nos creó, nos hizo únicos y especiales. Y nadie debe de trastocar esa individualidad, esa santidad, esa identidad. Nadie. Así que tienes que tener cuidado de saber en dónde estás, para que si en algún momento alguien ha trastocado eso, no es el lugar correcto. Busca una iglesia en donde respeten tu individualidad, pero también una congregación en donde el grupo de personas te reciba, te ame, te acepte y te ayude a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Me viene a la mente cuando escucho a Lili que dice, somos vasijas rotas, lo dice mucho, ¿no? Llegamos a la iglesia, llegamos como vasijas rotas, pero si en ese ámbito y pasa el tiempo y sigues estando roto, pues quizás algo ande fallando ahí en esa comunidad, ¿no? Así es, así es. Y en esa comunidad o también en tu percepción, claro, también porque también es muy importante la percepción que yo tengo, porque puedes estar en un hogar maravilloso, en un grupo donde las cosas están bien, pero ¿Tu autoconcepto? Pero mi autoconcepto no es el ideal, o sea, yo misma Tenemos fallas, tenemos grietas en nuestra personalidad. Y estoy segura, la única persona que nos puede ayudar a esas grietas es Dios, o sea, es correcto. Y Él es el único que nos va a dar esa pertenencia real al lugar y al espacio, porque no hay nada perfecto a nuestro alrededor, o sea, a nuestro alrededor hay imperfección, más imperfección. Pero si yo sigo el modelo de Jesús y sigo los pasos de Dios, como dice su palabra. Claro. ¿No? Sí. Ahora, dentro de lo que es el sentido de pertenencia, esto nos ayuda a tener una agenda de actividades y una rutina de vida que nos alegra, que nos hace madurar, el saber, por ejemplo, que vengo todos los domingos a la reunión dominical que me corresponde, que veo a personas, que interactúo con personas, que adoramos juntos a Dios en el mismo recinto y que nos
ocupamos los unos de los otros Ay. en orar, en saludarnos, en preguntarnos cómo estamos. Ese sentido de pertenencia nos ayuda para que nosotros podamos hacer crecer nuestra seguridad y nuestra confianza, porque sabemos que no estamos solos, no somos por ahí una pelusa flotando en el infinito. Pertenecemos, Se somos imagina la pelusa. parte de algo. La película está, ¿no? Del que está dentro de una espora. Ah, Que hay un sí. mundo, el mundo de no sé El qué. mundo pequeño, algo así, Sí, pero sí y lo meten en vuelan una y andan. capsulita. Sí. Pero no pertenece. Claro, No. Qué no decepción, qué tristeza saber que nadie sabe que existes y que Ajá. tu vida pasa desapercibida para todos, a diferencia de tener el sentido de pertenencia, de saber quiénes somos, dónde estamos, a quién le pertenecemos en el sentido emocional, espiritual, correcto, quiénes nos pertenecen a nosotros de la misma forma, en el sentido emocional y espiritual correcto, porque cuando pasamos por situaciones difíciles, pertenecer a una congregación, pertenecer a una familia, a un círculo de amistades cercano, se convierte en una fuente de recursos físicos y emocionales para superar las crisis y los problemas complicados. Así es. Qué feo es que cuando estás enfermo, nadie te mande ni siquiera un mensaje preguntando cómo estás. Ujú. Qué triste que cuando tienes una pérdida en el, ¿cómo se llama? El lugar donde, la funeraria, en el salón de la funeraria. Estés solo. Estés Vacío. solo y no Sí. haya nadie. O que no se hayan dado Contigo. cuenta, ay, la hermana fulanita, ay, ¿a poco no ha venido? Pues resulta que falleció o que se cambió o que se fue. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Es culpa de la iglesia? ¿Es culpa de los No. pastores? ¿Es culpa de...? No, es culpa de la persona que no quiso integrarse, Exactamente. engancharse. No son constantes, vienen Y cuando tiene que Nadie ver- los conoce, se no le van, hablan a nadie. se van antes de que digan amén y llegan cuando ya todo empezó para no tener que Y, toparse con y nadie. se argumenta que es para no tener problemas con la gente, para no involucrarse, para no muchas cosas, pero cuando pasan ese tipo de situaciones que se enferman y demás, Pues no, ni es que a cuenta mí te la das, iglesia sí. no me cuida y dices, pues ¿cómo vamos a cuidarte Sí, cuando no no? nos decías ni tu nombre, ¿no? Por Sí, ejemplo. ayer yo recibí un mensaje de una hermana que me dice, Ceci, ora por mí porque acabo de dar positivo a COVID y mi hija y mis nietos también. Si ella no lo pone, ¿Quién se va a dar cuenta? ¿quién se va a enterar? nadie. Quizá no viene un domingo, 2 domingos y uno dice, bueno, pues no vino, ¿no? Pero cuando ella se toma el tiempo de decir, chicas, vamos, oren por mí, porque también vi que estuvo en el de Victoriosas, en el de oración de mujeres. Dices, o sea, hay mujeres que están orando por ella, por sus nietos, por su hija. Entonces, si yo en esta parte del autoconcepto no lo manejo y no lo arreglo en mi vida, sabiendo que sí le pertenezco a Dios, que lo que dice la palabra es real en mi vida, por Dios. Yo me acuerdo mucho que decía la pastora, siempre lo dice, yo soy la consentida de Dios. A mí nunca me dio coraje ni nada, pero yo decía, ¿por qué ella sí, yo no? Porque no quieres. Pues sí, es Y, verdad. y Porque no entonces, exacto. y- Dios tiene la capacidad de que consentirlos todos a los todos. hijos que Él tiene sean sus consentidos. Todos podemos ser Marías. Así es. O Marías, ¿no? Estar ahí a los pies de Cristo y ser su consentido. Y cuando yo me di cuenta justo de eso, dije, pues la única que debe quererlo soy yo. Claro. Y yo me siento, como dice La Paz, Yo sí me consentida siento de Dios. conce de Dios. Sí, sí, literal. En todas las Yo áreas también. de mi vida, en Yo todos también. los sentidos de mi vida. Mi relación con Dios es muy cercana y muy profunda no porque yo sea mejor que otras personas, sino porque he entendido el amor de Dios.
Y él dice, aquí está, el que quiera, yo aquí estoy para abrazar. Ah, pues abrázame a mí. Claro. Si ella no quiere o el otro no quiere, pues Ese es se su lo pierde. problema. Si el Señor dice, estas bendiciones tengo para mis hijos, yo digo, yo aquí estoy. Sí. Si tú no vas por ellas, ni cómo ayudarte. Claro. Yo siempre le digo a mis hijas que cada día siempre es como que la mano de Dios con las bendiciones. Ahí, tú decides si quieres tomarlas o se pasan. Claro. Tú lo decides. Entonces, entendamos que el sentido de pertenencia es el que define en muchos de los casos, por no decir en todo, nuestro crecimiento espiritual, nuestra felicidad en la vida, nuestra actitud ante las circunstancias, los problemas, las cosas lindas. Nuestro sentido de pertenencia es el que nos ayuda a tener una vida correctamente madura. Si yo sé quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, si yo sé a quién le pertenezco y quién está por mí, créanme que tu vida da un giro. No hay lugar para la autoconmiseración, pobre de mí, nadie me quiere, como decía la canción esa de las... Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Bueno, cada persona no estén nombricientos, muchachos. se da a sí misma la posición que quiere. Yo he decidido aceptar las promesas de Dios. Yo he decidido tomar las palabras de la Biblia, de la palabra de Dios para madurar, para crecer, para hacerlas mías. Y eso ha marcado mi vida de una forma completa. Así que el sentido de pertenencia va a producir en nosotros efectos positivos cuando estamos en un grupo correcto. Y negativos cuando estamos en un grupo incorrecto. Si un joven por querer sentirse parte, por querer sentirse aceptado, en una pandilla le piden que haga cosas extremas y está dispuesto a hacerlas porque quiere pertenecer, eso es negativo, es un sentido de pertenencia incorrecto, negativo, porque la pertenencia correcta te llevará a cosas buenas, a crecer, a madurar, a tomar retos, a tomar todo aquello que te va a ayudar a crecer. Así que nosotros no estamos del todo siendo parte de los grupos a los que pertenecemos al azar. Aún dentro de situaciones al azar, nosotros elegimos nuestro grupo más cercano. Por ejemplo, tú hablabas de los niños que están en segundo A, segundo B, la clasificación de los grupos de su primaria. Está bien. Él no eligió estar en segundo A o en segundo C o en segundo B. Le tocó, digámoslo así. Pero aún dentro de ese grupo que le tocó, que él no eligió, él tiene la posibilidad de elegir a su grupo cercano de amigos. Claro. Y puede tomar la decisión de juntarse con los responsables y estudiosos o juntarse con los platicones y los irresponsables que nunca llevan la tarea. Es su decisión. Claro. De la misma manera nosotros. Podemos estar con un grupo de compañeros de trabajo que nosotros no elegimos, pero sí podemos elegir de ese grupo a las personas que más bendigan nuestra vida y que más nos aporten para crecer y madurar. Entonces, no podemos decir, ay, es que la familia que me tocó es la peor. Pues yo te puedo decir que muchas personas podrán estar de acuerdo contigo y decir que también sus familias son de lo peor, pero tú eliges cómo conducirte con ese núcleo. Si también quieres ser de lo peor, ¿no? Ajá. O si tú eres la persona que va a marcar la diferencia o vas a ser de los del montón y todos van a ser iguales. Aquí tú tomas esa decisión. Así que en cuanto a tus amigos, a tu familia, a los grupos políticos o religiosos con los que tú te relacionas, también
dan sentido de pertenencia, porque para pertenecer a un partido político tienes que estar de acuerdo con los valores, ideales, sistema de trabajo, etcétera. Para pertenecer a una comunidad de fe también tienes que estar de acuerdo con todos los temas que tienen que ver con la función del grupo, los ideales, la doctrina, la forma de adoración, etcétera. De tal manera que esa pertenencia a ese grupo político o religioso en este caso puede normar tu comportamiento y cambiar tu forma de ver el mundo. Así que por eso debes de orar y preguntarle al Señor, ¿estoy en la iglesia donde debo de estar? Por eso hay personas que andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y duran un año aquí y ya no les gustó porque el pastor no los saludó, se cambian a la de enfrente y luego de la de enfrente se van porque tienen tiempo muy largo de alabanza y eso no les gusta. O porque no dejan poner tatuajes. Y luego se cambian a la otra porque no les dejan poner tatuajes, y luego se cambian a la otra porque no les permiten los piercing, y luego se cambian a la otra porque de multinovias y pues tampoco los dejan. no los dejaron tener, no les dejaron ser muy novieros. Campanitas, les digo yo a los muchachos, son los chicos campanas. Y dicen, ¿por qué? Le digo, pues porque se sienten tan galán, tan galán, tan galán. Que son como no lo he escuchado, tan galán. Tan galán, tan galán, como el sonido que hace una campana, ¿no? Está bueno. Entonces, en fin, cuando tú entiendes los valores, la doctrina, los principios espirituales, morales de esa comunidad de fe, y tú te integras, será de mucha bendición para ti. Claro. Porque tú puedes tener años en una comunidad de fe, años, y nadie sabe tu nombre y nadie sabe quién eres y nunca has tenido problemas con nadie porque no te relacionas con nadie. Pues sí, pero el día que necesites apoyo por una enfermedad, una necesidad, una pérdida, un problema, ni quien sepa de ti. Ahora, es malo también cuando la persona quiere que todos sus problemas se los resuelvan en la familia o en la comunidad de fe o en el trabajo y que no esté dispuesto a aportar tiempo, esfuerzo, dinero y cosas para que esa comunidad, esa familia, esa empresa funcione. Claro. O sea, tampoco se trata de estar aquí esperando que me caiga de todos los que están a mi alrededor el apoyo y la ayuda. Y cuando alguien dice, hermanos, hay que ir a visitar al hermanito que está enfermo, no, yo no puedo. No, yo no tengo tiempo. Pero quiero que cuando yo me enfermo o alguien de mi familia se enferma, todos estén disponibles para mí, o sea, no, así cuando no vienen es. los beneficios, ahí están todos, ¿no? Pero cuando hay una necesidad, perdón. Así si los es. vi ni me acuerdo. Sí, qué Así fuerte. es. Bueno, el sentido de pertenencia va a impactar siempre, de preferencia, de manera positiva, nuestras relaciones en el trabajo, en la familia y en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos beneficios del sentido de pertenencia construyen la confianza, nos ayudan para construir la confianza. Cuando alguien nos inspira y queremos ser como esas personas, seguimos su ejemplo y escuchamos las recomendaciones que nos dan. Para Por eso poder... es tan importante, ¿verdad, Paz? Que un líder sea alguien que sea pues servicial, alguien auténtico, que tenga auténtico, buen testimonio, pues íntegro. Porque, pues, sus discípulos van a estar siguiendo su ejemplo. Ahora, algo muy importante en los grupos, en las familias, en las comunidades de fe, es que podamos celebrar los logros de los demás. Cuando tú te alegras de que alguien compró su casa, cuando tú te alegras de que alguien se inscribió en la universidad, cuando tú te alegras que alguien ya se tituló de su profesión, que alguien se pudo salir vencedor de una enfermedad, que resolvieron los problemas de pareja que tenían y ahora son un matrimonio estable. Cuando ves los triunfos y las victorias de los demás y puedes gozarte con ellos, eso es
muy importante. Por eso siempre ten una palabra de bendición para la gente que te rodea en tu casa, en tu trabajo, en tu colonia, en tu familia. Siempre va a haber algo lindo que decirle a la gente. En lugar de decirle, ay, comiste mucho esta Navidad, mira, se te ven como 10 kilos arriba. ¿Cuántos kilos que no te veo? ¿Cuántos kilos? Así En lugar de es muy decir común. esos comentarios ácidos, hay gente que tiene un sentido del humor ácido. Eso no Ay, está sí. bien. O gente sarcástica, Muy que piensa burlona. que es muy chistosita cuando en realidad cae pesada sus comentarios. Hay que ayudarle a reprogramar Imprudentes. sus ¿no? comentarios para ser una persona que use un lenguaje apreciativo en lugar de un lenguaje despreciativo. Es correcto. Ayudarle a felicitar, a agradecer, a elogiar, a motivar, etcétera. Y bueno, cuando podemos colaborar con otros. Por ejemplo, Ceci, rápidamente coméntanos cómo es el ambiente de oficina aquí donde estás en la congregación. Pues está muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho. La verdad es que cada uno tenemos nuestra propia personalidad, nuestro propio temperamento, nuestro propio carácter, pero creo que todos somos como un ensamble. Yo pienso que somos como un ensamble divino. Porque, pues sí hay, o sea, a veces hay regaños y muy fuertes, muy, muy fuertes, palabras rudas, pero pues no, o sea, realmente me parece que lo más es justamente las palabras como de échale ganas, vas bien, O te equivocaste, pero... ajá, o sea, me parece que la oficina es un espacio seguro. Es un Así es. espacio seguro Muy de bien. trabajo, de vida, De de comunicación, amistad de incluso. amistad. Sí, sí, sí. ¿Comparten más allá de lo laboral? Oh, sí, Por supuesto, claro. ¿verdad? Somos por familia. supuesto. Somos Sí, familia. sí, sí. Sí, no, todos sabemos de repente de qué pie cojeamos y cuando llegan, no, es que no me pasa nada. ¿Cómo no, mi chavo? Y además mi son chava? hospitalarios, Sí. porque yo que soy una coladilla de repente, me reciben bien. Así que... Sí. Cuando en una familia, en una empresa, en una iglesia, se crean espacios seguros de comunicación, esto ayuda mucho, porque permite a las personas aprender a sentirse seguras de sí mismas. Y no solamente es que los pastores sean ejemplos de de ser personas auténticas, sino que el lugar se convierte, la iglesia se convierte, la oficina se convierte, la familia se convierte en espacios seguros, en donde podemos es. incluso fallar y salir adelante. Y bueno, hablar del sentido de pertenencia también nos motiva en cuanto a los propósitos significativos de nuestras vidas. Cada uno de nosotros nos sabemos valiosos, nos sabemos importantes, Sí. nos sabemos parte de, y que lo que hacemos en ese lugar, nuestra persona, nuestra presencia en ese lugar es validado por todos los demás y que dejamos bendición y somos bendecidos. Amén. Así que bueno, esto es algo muy importante. La psicología habla mucho acerca de lo que es el sentido de pertenencia y demás, pero bueno, eso es hablar de Más profundamente. pues, o darle más vueltas a lo redondo. A lo porque que en ya hemos realidad, dicho. Ajá. Pero yo quiero que me ayuden, chicas, a buscar 3 citas bíblicas. Por ejemplo, búscame, si quieres, aquí en mi Biblia, porque a mí me gusta la de papel. Efesios 4:25, Arlene, y Efesios 4:16, Ceci, por favor. Efesios 4:17. Y yo 4:25. 4:25. A ver, léela, Arlene, fuerte y claro, con acentuación y todo. 4:25. Sí. Va. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Esto me encanta porque al haber sido hechos hijos de Dios, somos familia. Te guste o no te guste, la gente de tu comunidad de fe, te lleves bien o no tan bien, eres familia con ellos y ellos familia contigo. Y vuélveme a leer la última parte del versículo, dice que Porque somos miembros los unos de los otros. somos miembros los unos de los otros. No podemos decir, es mi vida privada, no se metan en mi vida, yo hago lo que se me da la gana porque es mi vida privada. Discúlpame, pero los cristianos en una comunidad de Somos fe un solo cuerpo. somos un solo cuerpo y no tenemos vida privada. En el sentido de poder hacer y vivir y comportarnos como se nos antoje, pensando que no le va a afectar al cuerpo Claro al que que sí. pertenecemos. Pertenecemos a una comunidad de fe. Es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, donde Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Y mira qué precioso que no dijo, mira, se trata de una construcción, se trata de eso. No, es un cuerpo, es un ente viviente, formado así como nuestro cuerpo por células diminutas, pequeñititas, que traen toda la información del ADN aquí adentro. De la misma manera, nosotros, como miembros de nuestra iglesia, de nuestra comunidad de fe, somos la pequeña célula que tiene el ADN del Señor Jesucristo y de esa comunidad de fe a la que pertenecemos. Es como, por ejemplo, si te tuerces un pie. Ya no caminas igual que normalmente caminarías, es decir, Exacto. afecta tu caminar, ¿verdad? Si un hermano está herido, si un hermano está, o una hermana anda por ahí así como que no tan bien, pues obviamente que sí afecta Por al supuesto. cuerpo. Claro. El ser partes de la iglesia, el ser miembros los unos de los otros nos da pertenencia. Claro. Y eso beneficia nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestra seguridad, nos ayuda a madurar en nuestras relaciones interpersonales, nos ayuda a ser sensibles a las necesidades de otros y nos ayuda a aprender también a recibir amor, apoyo, ayuda, dirección y exhortación de otras personas para nosotros. Y eso nos hace crecer. Por eso un verdadero miembro de una iglesia crece, madura. No pueden pasar 10 años y que la persona siga siendo exactamente igual que cuando llegó a la congregación y se convirtió. No puede ser posible eso. Claro. Eso no puede ser posible. Porque también tenemos que ser maduros para escuchar algo que también no te es cómodo, ¿no? Claro. O sea, Es del como en la mismo- familia. la- O sea, tu mamá no tiene ningún empacho, Arlen, en decirte, límpiate la nariz, tienes mocos. Sí, ¿no? O sea, es por tu bien. Claro. No te va a dejar salir a la calle con el moco en la Sí, nariz. por ejemplo. O con el, ¿cómo dicen? El labial en el diente. El perejil en la... El perejilazo. lo Eso dijimos. quería decir. El perejilazo en el diente. O sea, Ajá. pero a veces en la iglesia, en nuestra comunidad de fe, decimos, no, es que si le digo a la hermanita tal cosa, se va a ofender. A mí me- Entonces a no mí es me miembro pasó- de la comunidad Claro. de fe. A mí me pasó que yo le hice un comentario a una chica, que tenía que ver con el largo de su vestido y se enojó, se molestó muchísimo. Pues no tiene sentido de pertenencia. Si no puede decir que algo no se ve bien en otra persona o no puede recibir que alguien No le es- diga o que que algo no no se es ve, correcto. Sí. no tiene sentido de Y le pertenencia. sigue siendo invitada, hermana, entonces. Qué triste. Qué fuerte situación, Sí, qué muy, fuerte muy Se oye situación. fuerte, pero es la realidad. Oye, ¿no? si yo veo a mi esposo que va a subir al púlpito y trae la bragueta abajo, claro que voy inmediatamente y le digo, oye, súbete el cierre. Claro, no Porque voy a es por- esperar a no- que baje y le diga, Que me diga, ¿y por qué no me dijiste? Ay, Claro. es que me daba pena, no sea que te vayas a ofender. O No, sea, no, no. No. o se vio a ver mal que yo te interrumpiera allá arriba. No, por Dios, interrúmpeme, ¿no? Esas cosas tienen que ver con el sentido de cuerpo. Somos cuerpo para nutrirnos, para Así es. bendecirnos, para exhortarnos, para
para saber que estamos en el lugar correcto. Es como con nosotros que presidimos, ¿no? Que tenemos la bendición de presidir. Me dice Ceci, oye, Arlene, es que dices mucho esta palabra. Ay, ¿a poco? Y yo en vez de, imagínate que yo en vez de, Ash, es una Ceci. ¿Y por qué viene y me así dice? hablo yo, o sea, no. Sí Así es es mi cierto, forma, tienes ¿y razón, qué? y cuesta trabajo. Y cuesta ¿Y qué trabajo haces? quitarse Te la vas a las palabra. grabaciones y te ves, ¿no? Y te escuchas y dices, sí es cierto. Hay un hermano que todavía ya no es tan amateur en esto de la predicación, pero hay un hermano que todavía hoy termina de predicar, baja y va conmigo y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estuve? Dime todo en lo que estuve mal. sí, eso es madurez. Así Sí. es. Sí, Porque sí, si sí. no Y crezco. humildad aparte. No crezco, o sea, yo no soy perfecta, No, ni claro tú que no. eres perfecta, ni nadie No. somos perfectos, nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué dice Efesios 4:25, Ceci? 4:20. No, 4:16, perdón. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor. No dice concentrado, dice concertado. Ajá, concertado. Porque me lo Sí, sé es de cierto, memoria. perdón. Sí, dice aquí que el cuerpo todo está unido, Concentrado. concertado. Concertado, sí. Sí, entre nosotros, como tu cuerpo. Tus manos, tus brazos, tu cuello, tu columna vertebral, tus piernas, todos tus órganos internos, todo está de alguna manera conectado entre sí y está concertado de tal forma que cada lugar tiene su función específica. Sí. El dedo no grita diciendo, ya me cansé, ya me harté Ahora que de ser trabaje el dedo, otro ahora dedo. quiero ser ojo. Pues, con la pena, o Te sea, tocó ser dedo, ¿no? Ni cómo ayudarte, ahí te quedas, ¿no? Dice, mire, dice Dulce María Méndez Flores, qué bendición saber que en la iglesia nos aman como familia, que somos y sabemos de vida nueva. En nuestra casa amo a mis pastores y mis hermanos en Cristo, felicidades. Lo leo porque ella está lejos y Sí. aún así tiene Esta es sentido su de casa, pertenencia. esta es aquí. su familia, Así esta es. es su Y comunidad aquí de sigue, fe. ahora sí que todo lo que hacemos como hijos de Dios, ella lo sigue haciendo. Amén. Aquí tengo un comentario de Rafael Martín Mata, dice, para pertenecer, el individuo se debe adaptar al colectivo, no el colectivo al individuo, obviamente, Sí, claro. claro. La pertenencia tiene que ver con sentirse a gusto con el lugar y personas quienes conformamos. En este caso la iglesia, pero respetando la individualidad. Es lo que Claro. veíamos. Jamás como pastores pediremos algo que vaya en contra de tu dignidad, de tu individualidad, siempre y cuando tú te rijas por los conceptos espirituales de la Escritura, de la palabra de Dios. Vive tu vida con felicidad. Nadie te va a decir a qué horas tienes que desayunar, a qué horas tienes que comer. Incluso nadie te va a decir cómo vestirte. Claro. Pero por tu propio bien, el caso que mencionaba Cecilia, por tu propio bien, o sea, un comentario no está de más para Es un una comentario futura en amor, ocasión, ¿no? porque puedes cometer un error grave y eso te va a perjudicar o te va a apenar más Ujú. que haber escuchado el comentario aunque no te haya gustado. Claro, a mí me gustaría que me dijeran mis errores antes de volverlo a cometer. Por supuesto. No, eso es amistad, eso es amor. Cuando yo empecé a compartir en la clase de formación ministerial que La Paz da, es un curso que como Iglesia cierto, ya va a Cristiana Vida Nueva se da de forma interna. Y yo empecé a dar algunas clases, yo le decía, Paz, no me diga lo bueno, dígame lo malo. Sí. ¿En qué me equivoqué? Es ¿Qué correcto, hice sí. mal? Y eso es muy bueno porque nos ayuda a crecer. Por supuesto. Y eso a quienes somos, en este caso, digamos, la persona de autoridad, nos da la tranquilidad de decir, tengo la confianza de poderte decir, mira, esto estuvo mal, para que, no pensando en, uy, si le digo, se va a poner de... O ya le No. dije 20,000 veces y no lo hace. y no oh, lo por Dios. hace, o se enoja, o
grita o no grita, pero Se veo aleja la a 2 cara, semanas. o No en viene. 2 semanas no me habla, o no. O sea, Claro. tenemos que aprender a escuchar eso. Mire, aquí Rafael Martín Mata pone en Salmos, compartió Salmos 141:5, dice que el justo me castiga será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Amén. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Así es. Sol dice, ahí en mi comunidad, ahí Dios me mostró quién era yo y me dijo, tú me perteneces, y Dios me mostró el amor puro que yo no conocía. Ay. Sí. Sí. Hay muchos comentarios, quizá no podamos leerlos todos, porque queremos ir cerrando. Arlen, búscame 1 Corintios 12:12. La tengo. ¿Tú la tienes? Sí. Adelante. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entendamos eso, la iglesia es un cuerpo, es un ente viviente, es un ser vivo. Se está modificando, hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que estar al pendiente que no se lastime, estar al pendiente que sea funcional, que pueda realizar su trabajo correctamente, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos una parte de este cuerpo que es la iglesia. Yo nunca he visto a mis ojos hacer berrinche y decir, ya me cansé de que me uses tanto, ya me voy. No, pues no. O sea, y No, sin pues embargo no. tenemos personas en las comunidades de fe, en las iglesias, que, ay no, ya me cansé de Al trabajar, contrario, de nos ponemos participar. herramientas, ¿no? Exacto, nos Sí. ayudamos a nosotros mismos para funcionar, ¿no? Sí. Pero Como dice la palabra, Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. No podemos comportarnos como si no fuéramos un pámpano, como si Exacto. fuéramos la raíz. eso se llama pertenencia. Amado hermano, amada hermana que nos escuchas, persona que estás siguiendo esta transmisión, queremos decirte que la pertenencia trae felicidad. Amén. La Libertad. pertenencia trae paz, trae seguridad, trae tranquilidad de saber que no estamos solos en el mundo. Aleja la depresión, aleja la tristeza. El sentido de pertenencia te da alegría, te hace sentir útil, te permite recibir de otros, nutrirte de otros. El sentido de pertenencia en tu comunidad de fe es algo increíble, es maravilloso. Puedes reír con los demás, puedes alabar a Dios, adorar a Dios con los demás, puedes tener proyectos para bendecir a otros, para que el crecimiento de la iglesia, para evangelizar y que otros conozcan a Jesús. El sentido de pertenencia de tu comunidad de fe va a bendecir mucho tu vida. Aun cuando tu comunidad de fe no sea perfecta, Así aun es. cuando haya personas imperfectas dentro de tu comunidad de fe, eso te ayudará a crecer y a madurar. No puedes vivir como llanero solitito, Así allá es. afuera, Sí, tratando ¿no? de vivir el evangelio a tu forma, a tu manera. Disfruta la felicidad y la bendición de pertenecer a Dios. Eres su hijo, eres su hija, y eso te da la oportunidad de pertenecer a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a tu comunidad de fe, a tu iglesia local. Y a nosotros como congregación nos da la bendición de poder colaborar, participar con otras iglesias, con otras denominaciones evangélicas, con otras comunidades de fe, y poder apoyar otros proyectos y que otros proyectos que otras personas apoyen nuestros proyectos. Bendecir, conocer, trabajar, colaborar con otras congregaciones, con otros pastores, con otros ministerios. Es maravilloso, no es fácil. Y Arlene te lo puede comentar como comunicadora, como la responsable de Radio Núcleo 180.
donde tenemos mucha comunicación y contacto con otros ministerios, otras organizaciones, y a Externos. veces no es fácil, ¿verdad? No Que es si fácil. fulanito se enoja, que si a Perenganito le hablaron mal de tal, que si Perenganito... No, una cosa es mantener nuestros lineamientos de fe y conducta de acuerdo a lo que marca la palabra de Dios, para no enrolarnos con actitudes o trabajos que no vayan de acuerdo a lo que marca la palabra de Dios. Pero eso es muy diferente a estar viendo qué hizo mal el otro, a estar mirando qué es lo que los otros no hacen bien o Formas hablando mal diferentes de los hacer demás. las cosas. Formas Pero diferentes de hacer mientras las no cosas. se salgan de la palabra, Así pues es. que hagan las cosas como Dios les da a entender. Y si no cantan como yo canto, y si no tienen la forma de culto que yo tengo, y si evangelizan de forma diferente a como yo evangelizo, pues que lo hagan. Si esa estrategia, por así decirlo, les funciona, Y es lo que Dios les ha dicho que Así tienen que es. hacer, que lo hagan. Nosotros funcionamos de esta forma y trabajamos de esta manera. Entonces, el respeto a los demás, el, el ser sensibles a las necesidades de los demás, el ser empáticos. el ser empáticos con los demás, el ir cambiando nuestra forma de pensar y nuestra mentalidad de acuerdo a cómo nuestra comunidad de fe, nuestra familia en la fe lo marca, lo estipula. Eso nos va a dar seguridad, nos da felicidad, nos da identidad. Nosotros cuando practicamos este sentido de pertenencia y lo hacemos nuestro, nos permite dar y recibir afecto, amar y ser amados. Recibido. Esto nos permite también tener apoyo cuando lo necesitamos y dar apoyo cuando otros lo necesitan. Pasa, aquí tendría que ver mucho esa parte de que soy adoptado. O sea, Sí. llegué para quedarme, no soy refugiado. De Exacto. que medio te arreglan y ya te despiden. O sea, Ajá. no. No soy hijo, Así soy es. hija de Así Dios. Y por lo tanto aquí tendré que aprender lo que tenga que aprender. Cuando tenemos el sentido de pertenencia, tenemos la libertad de realizarnos Así en es. las áreas de nuestra vida que nosotros decidamos o necesitemos. Por ejemplo, nosotros aquí nunca te decimos a qué ministerio vas a pertenecer y cómo vas a servir a Dios. Aquí tú tienes que encontrar tu propio lugar. Así Y eso es. te da la alegría, el placer de la realización. Aquí vas a aprender a comprender y a ser comprendido, Comprendido. Ujú. ¿sí? Para que otros puedan conocer tus necesidades y tus aptitudes y tú puedas conocer las necesidades y las aptitudes de los demás. Aquí vamos a adquirir conocimiento todos juntos, Así es. sobre todo el que viene de la revelación de la Amén. palabra de Dios. Sí, sí, sí. Aquí tenemos que seguir practicando el reconocimiento de tus triunfos, de tu persona, de tus habilidades y capacidades. Y Sabiendo vamos que vamos en el en camino correcto. Ujú. Ujú. Y aquí vamos a encontrar ejemplos a seguir. Así es. El primero es Jesús. Amén. Y, y en segundo lugar son las personas que han caminado más tiempo que nosotros y que han crecido más. Y vamos a tener esa inspiración de saber que podemos crecer y que podemos llegar a otro nivel. Amén. Bueno, Amén. pues chicas, ¿qué les pareció el programa? híjole. ¿Estamos contentos? Guau, a mí desde que usted nos dio el tema, yo dije, wow, ¿De Aquí dónde sacará, aquí ¿de dónde sacará la pertenezco. pastora todas estas ondas? Ya, Hablar de eso, esto, hablar del pertenezco, otro. dices. Eso francamente ya no me lo pregunto, Sí. porque sé de dónde viene. Claro. Y una de las primeras cosas y la más importante para mí es que primero me llega a mí. Yo primero aprendo de todo esto, o sea, parece trillado, pero de verdad, cuando empiezas a ver, por ejemplo, esa palabra que está en Génesis 12:12,
Yo la conozco, la repito, pero hacía años que no la leía, a pesar de que acabamos de leer No, es que no lo hayas leído. Sí. No había tenido el clic. Sí, o sea, no Ya la la había habías leído. sí, y no había retomado ese clic de esa época en su tiempo. Es maravilloso. Yo tengo libertad, de verdad, mucha libertad, tengo mucho afecto, tengo mucho apoyo. Me siento realizada. Sé que Dios me ha permitido tener mucho conocimiento para poder hacer y vertir sobre otros. También saber en el reconocimiento de ustedes como mis líderes, como mis jefes, que voy por muy buen camino y que Jesús es mi inspiración independientemente de las personas que como líderes están a mi alrededor. Entonces, para mí fue maravilloso. Yo quiero compartirles algo, que para mí este programa reafirmó mi identidad y mi pertenencia. Así es. No solamente con mi comunidad de fe, sino con Dios mismo. Porque a mí me dio una palabra, Isaías 62:4-5, de tantas que me ha dado, esta ha sido una que tocó mi corazón. Y dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamado Jepsibá, y tu tierra Beula. Porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Pertenezco a Grupo Vida Nueva. Pertenezco a Cristo. Dios. Pertenezco a Dios. Amén. Así es. Pues oramos que el Señor revele en tu corazón tu sentido de pertenencia. ¿A dónde perteneces? ¿A quién perteneces? ¿Cuáles son tus grupos de pertenencia? Y oramos que esto que hablamos el día de hoy pueda tocar tu espíritu y tocar tu corazón. Si tú eres miembro de nuestra comunidad de fe, te invitamos a pertenecer, a hacer tuyo este sentido de pertenencia para que podamos caminar juntos y poder crecer juntos hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Amén. Hasta cumplir los sueños de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias por habernos acompañado. Queremos bendecirte, que tengas un excelente día y una excelente semana. Amén. Bye. Nos vemos la semana que entra. Bendiciones. Compartan el programa.